Damos gracias a Dios en esta oportunidad porque nos permite el poder estar en este espacio con ustedes para poder reflexionar en la palabra de Dios. Mi nombre es Ludin Guerra Díaz, estoy estudiando en el Seminario Teológico Amigos. Actualmente Dios me permite pastorear en la Iglesia Amigos Canaán y doy gracias a Dios por este privilegio, por este espacio que se nos permite en Amigos TV. Y sin más, yo quiero que ustedes me acompañen ahí donde ustedes están, a que podamos meditar en la palabra de Dios, en el libro de Filipenses. Quiero que me acompañen, tomen su Biblia, ahí donde la tienen, y que vaya conmigo a Filipenses, capítulo 3. Vamos a meditar del versículo 12 al 14. Filipenses 3, versículo 12 al 14. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y quiero que meditemos sobre el título Enfocados en la meta. Enfocados en la meta. La mayoría de lo que hoy me están viendo o escuchando, todos hemos usado un dispositivo móvil. Todos en alguna vez hemos tomado una foto. Y no sé si les ha pasado, pero creo que la mayoría nos ha pasado, de que estamos tomando una foto y queremos enfocar un objeto y decimos, oh, se mira borroso. Y no enfoca, decimos muchas veces, ¿verdad? No enfoca lo que yo quiero enfocar. Y lo que hacemos es de que seleccionamos en nuestra pantalla el objeto que queremos enfocar y entonces la cámara, el lente de la cámara usa ese enfoque y se ve claro lo que entonces queremos nosotros tomar una foto en ese caso. Las mismas cámaras que hoy están grabando esta prédica tuvieron que ser enfocadas, tuvieron que ser colocadas con un espacio específico. Y lo maravilloso del enfoque es que cuando nosotros enfocamos un objetivo, todo lo demás es borroso. Usted puede practicarlo ahí en casa y poder tratar de enfocar su mirada en la tele y tratar de ver más allá, y no va a poder porque su espacio de visión está enfocado en la pantalla. Y sucede lo mismo como hijos de Dios. Si no estamos enfocados en la meta, cualquier cosa nos va a distraer de lo que realmente importa. Pero si estamos enfocados espiritualmente, todo lo terrenal, todo aquello que nos aleja de nuestra meta, vendrá a tomar menos importancia en nuestra vida. Es por eso que es urgente para nosotros hoy en día que estemos enfocados en la meta. Y yo quiero que a través de esta meditación usted se visualice, que usted imagine que está a punto de correr una carrera, valga la redundancia, como lo dice el apóstol Pablo. Que usted está a punto de agarrar su carril y esta carrera inicia en el momento en que usted y yo decidimos aceptar a Jesús. Está allí, adelante hay muchos obstáculos, pero usted tiene que tener su meta enfocada en la meta que Pablo menciona. Y en medio de estos obstáculos hay agentes de maldad con flechas queriendo derribarlo, pero usted está enfocado en la meta. Y quiero que visualicemos de esa manera. Así que vamos a ver en esta oportunidad 5 pasos o 5 puntos para que nosotros podamos saber cómo estar enfocados en la meta, basados en lo que Pablo nos enseña en este pasaje. Y número 1, tenemos que reconocer nuestra situación actual. ¿Cómo podemos enfocarnos en nuestra meta? Número 1, reconociendo nuestra situación actual. Mire lo que dice el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo. No que lo haya alcanzado ya. Para correr esta carrera bien y poder enfocarnos en la meta, primero tenemos que aceptar cuál es nuestra condición actual. Pablo menciona en este versículo
de que él mismo pretende no haber alcanzado esta meta. Él dice, hermanos, yo mismo pretendo no haberlo alcanzado. Imagínense, el apóstol Pablo, el gran misionero, diciendo de que él no había alcanzado esta meta. ¿Cuánto más nosotros tenemos que esforzarnos por aceptar nuestra condición actual? El primer paso para cambiar, siempre lo he dicho a la hora que voy a aconsejar a alguien, es aceptar que estás en un error. No podemos ayudar a alguien si ese alguien no acepta que está en el error. Así es que el primer paso para correr esta meta es reconocer de que estamos mal, como el apóstol Pablo acá lo menciona. Y no podemos ni siquiera iniciar esta carrera que yo les decía al inicio, mucho menos tratar de enfocarnos si no aceptamos, hermanos, que estamos mal. Y yo quiero que ustedes lean conmigo Mateo capítulo 5, versículos 48. Mateo capítulo 5, versículos 48. Jesús habló diciendo en estos pasajes, Mateo 5, vamos a leer el versículo 48. Mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje respecto a reconocer nuestra situación actual. Dice la palabra de Dios: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, imagínense el apóstol Pablo diciendo, yo mismo pretendo no haberlo alcanzado ya. Y podemos ver en este pasaje diciéndonos el mismo Jesús, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si podemos esta medida de perfección que Dios nos demanda, y evaluamos cómo estamos hoy espiritualmente hablando, ¿dónde quedaríamos? ¿Podemos decir igual que el apóstol Pablo, yo mismo pretendo no haberlo alcanzado ya? Hermanos, el primer paso es reconocer de que hemos estado mal muchas veces. Todos, mientras estemos en esta tierra, vamos a poder mejorar. Nadie alcanza la perfección estando acá. Así es que yo le pregunto, ¿cómo está su vida espiritual hoy en día? Si alguien como Pablo quería verlo no alcanzado, ¿cuánto más nosotros? Para avanzar a esta meta no tiene que haber conformismos, hermanos. Esto requiere mucha humildad. Quiere mucha humildad y poder evaluarnos a nosotros mismos. Es difícil aceptar a veces que estamos mal, pero requiere mucha humildad y poder evaluarnos a otros mismos. Esto me hace recordar en una ocasión, cuando estudiaba en la primaria, el maestro hizo una convocatoria para correr en unas olimpiadas. Y él dijo de que las escuelas estaban invitadas para participar en la regional, después en la nacional. Y él dijo de que íbamos a correr en los 100 metros planos. Después de una mañana de pruebas y de competencias, recuerdo yo haber ganado esa competencia en toda la escuela. Así es que yo fui seleccionado para ir a correr al estadio en San José de la Arada, estos 100 metros planos. Y yo estaba emocionado, yo era súper rápido y dije, yo les voy a ganar en el estadio para ir a las regionales, a las nacionales. Cuando llego ahí, me di cuenta de que no tenía la menor idea de lo que me estaba metiendo. Habían carriles y el profesor nunca me dijo que iban a haber carriles en esa competencia. Había un instructor que medía el tiempo al final de la línea con un cronómetro. Y cuando me iba a hacer en el carril, ni siquiera sabía la posición de salida porque el profesor no me la había enseñado. Yo lo único que había hecho era correr. Y ya cuando iba a correr con mis tenis, me dice el instructor, la carrera es descalzos, ese es el reto. Y yo, ¿de verdad? Sí. Y ahí estaba yo en el carril, descalzo, sin saber la posición de salida. Y recuerdo que al pitido de salida, todos los que iban en el carril salieron y yo lo único que podía ver era el polvo y la tierra que me caía de ellos porque a mí me dolían los pies, nunca había corrido descalzo. Y más en el estadio en ese entonces lo estaban reparando y estaba todavía de tierra. ¿Qué aprendí ese día
en esta experiencia que tuve a tan corta edad, que si yo quería correr bien esa carrera y ganarla, el primer paso que tenía que dar era aceptar de que no sabía. Ese día aprendí la importancia de aceptar mis limitaciones y trabajar para mejorarlas. Lo mismo debemos hacer nosotros en nuestra vida espiritual. Para correr esta carrera que Pablo menciona, debemos ser sinceros en nosotros mismos y admitir dónde estamos. Y que podamos decir como Pablo, yo mismo no lo he alcanzado ya. El segundo paso que podemos ver para enfocarnos en la meta es reconociendo que el pasado no importa. Dice el versículo 13 en la primera parte: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, lo repite él, pero una cosa hago. Mire lo que hace Pablo: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Imaginemos en esta carrera, él dice, yo olvido lo que quedó atrás, una cosa hago. Y cuando estudiaba este pasaje, veía la importancia de ver el contexto sobre el cual Pablo les estaba hablando. La iglesia de Filipos era una colonia romana. Era una colonia romana la cual se sentían ellos muy privilegiados. La gente hasta pagaba por tener una ciudadanía romana. Es por eso mismo que Pablo exhorta a estos hermanos, a este pueblo, según el informe de que Epafrodito le había dado, porque él estaba en prisión mientras escribe esta carta. Dice, los hermanos son fieles, los hermanos te mandan esta ofrenda, le dice Epafrodito, pero aún hay contiendas. Aún el contexto romano de orgullo, de exaltarse, está sobre ellos. Por eso es que es importante cuando veamos este contexto que Pablo diga, hermanos, olvido lo que quedó atrás. Él les está diciendo, tanto los éxitos, tanto los fracasos, yo los tengo que dejar atrás y poder enfocarme por lo que está adelante. ¿Y qué cosas había dejado Pablo atrás? Miren, en Filipenses, en el mismo capítulo, en versículos anteriores, de los versículos 4 al 7 del mismo capítulo, podemos ver qué cosas Pablo había dejado atrás. Él dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, dice él. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Él está hablando acá, todo esto yo lo dejo atrás, lo tiro como a la basura, podríamos decir. También en Hechos 8:1 dice la primera parte de este versículo, y Saulo consentía su muerte. Anteriormente, esto está hablando de la muerte de Esteban. Saulo, que después fue Pablo, sostuvo la túnica del primer mártir, el que se considera el primer mártir de la fe, de Esteban. Cosas que también Pablo ha dejado atrás, pero ya en Cristo. En 2 Corintios, capítulo 11, del versículo 16 al 13, él dice que habla él sobre sus sufrimientos como apóstol, incluyendo los azotes, cárceles, peligros, muertes, naufragios, hambre, sed. Si ustedes leen este pasaje en 2 Corintios 11, 16 al 13, podemos ver esto. También Pablo dice que él estuvo en el tercer cielo. Pablo relata en 2 Corintios 12, del 2 al 4, que fue arrebatado al tercer cielo. Ahora, esto es por mencionar algunas cosas que Pablo ha dejado atrás. Todas estas cosas, dice él, debemos olvidar para avanzar, para enfocarnos en la meta. No podemos avanzar si estamos llevando cosas del pasado. No podemos avanzar espiritualmente como deberíamos si estamos cargando cosas del pasado. Dice, una cosa hago, dejo lo que está atrás. Cometí errores, sí. Sostuve la túnica de Esteban, sí. Perseguí cristianos, sí, pero lo dejo atrás. Él mismo escribe en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice Pablo. He aquí todas son hechas nuevas. Es por eso que tenemos que entender, para reconocer
hermanos, que el pasado no importa para poder correr esta meta. De esa manera también podemos estar enfocados. Yo le quiero preguntar en esta oportunidad, ¿qué cosas está cargando que no le dejan avanzar hacia esa meta? Tenemos que olvidarnos del pasado. Todos hemos cometido errores. Todos también a veces hemos tenido muchos éxitos, aún en la fe. Pero eso no me sirve para el presente. Dice, debemos olvidarnos de eso que queda atrás. Así es que recordemos, estamos mal, recordemos nuestra condición espiritual, pero también recordemos que en Cristo somos nuevas criaturas. Él ha echado todos nuestros pecados al fondo del mar. Él no se recuerda de ellos. Él nos hace nuevas criaturas. Por eso, olvido lo que queda atrás y me enfoco por lo que está adelante. Tercero, también tenemos que reconocer cuál es nuestra verdadera meta. Para poder enfocarnos en la meta, tenemos que reconocer cuál es nuestra verdadera meta. ¿Cómo voy a correr una carrera, hermanos, sin saber cuál es la meta? ¿Cómo voy a correr si no sé cuál es la meta? Al inicio yo les decía que nos visualizáramos en una carrera, pero si yo me paro en una línea de salida y no sé para dónde correr, ¿cuál es la meta que Pablo está hablando acá? He escuchado muchos comentarios erróneos al decir de que la meta es la salvación. La meta que Pablo acá no es la salvación. La salvación ya la tenemos en Cristo Jesús. La meta que Pablo está hablando acá, esa meta suprema a la que Pablo se refiere, es el de parecernos más a la imagen gloriosa de Jesucristo. Esa es la meta. Esa es la meta del que habla, en lo cual lo tenemos que aferrar como cristianos estando en esta tierra. Parecernos más a Cristo. Así es que cuando yo inicio mi vida cristiana, mi meta diaria debe ser parecerme más a Cristo, y eso es lo que él está diciendo acá. En Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, miren, conforme a la imagen de su Hijo. Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es que la meta suprema de Dios para nosotros, estimados hermanos, es que nos parezcamos más a Él. Que seamos semejantes a Él día a día. Y yo digo, esta es la importancia de que entendamos estos asuntos teológicos en la Biblia, estas enseñanzas tan prácticas. Podemos ver cuando no estamos enfocados en la meta, hermanos, cualquier cosa nos va a distraer. Podemos estar en discusiones teológicas, en discusiones doctrinales, podemos estar construyendo en la iglesia, tratando de multiplicar la iglesia, pero si estamos enfocados en parecernos más a Cristo, Dios nos va a dar su misión de proclamar a todas las naciones. Si estamos enfocados en parecernos más a Cristo, vamos a amar como Él ama. Si estamos enfocados en parecernos más a Cristo, va a surgir un avivamiento espiritual en nuestra vida que la vamos a expandir a otros. Por eso yo creo primordial para cualquier área en la vida que estemos enfocados mucho más en lo que la palabra de Dios nos dice. Y lo podemos ver a través de varios pasajes en la Biblia. Solo les quiero leer dos en esta oportunidad. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice en 1 Tesalonicenses 4, 3. Y parecerme más a Cristo, hermanos, tiene que ver con una vida de santidad. Eso es parecerme más a Cristo, buscarlo día a día. Y en 1 de Pedro, este pasaje me encanta. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 19. Son varios versículos, pero quiero leerlos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 19. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando estabas en la ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin mancha y sin contaminación. Qué pasaje tan hermoso. Nos habla de la voluntad de Dios para nuestra vida y sed santos, porque yo soy santos. Así es que Pablo redujo todo el proceso de santificación en su vida diciendo, una cosa hago, dijo Pablo, prosigo para alcanzar aquello a lo cual Dios me ha llamado. Hermanos, ¿se ha enfocado usted desde el momento que aceptó a Cristo a lo largo de su vida cristiana en parecerse más a Él? ¿Ha entendido de que el supremo llamamiento como hijo de Dios es que se parezca más a Él? Es necesario que nos enfoquemos en parecernos más a Cristo, si no cualquier cosa nos va a distraer. Él es nuestro blanco perfecto. Y que digamos como Pablo en el versículo 14, yo prosigo al blanco. Yo prosigo al blanco. Un estudio realizado en el Instituto Max Planck dice lo siguiente: si caminamos con los ojos vendados en medio de la noche o a oscuras, es decir, sin el apoyo alguno, no podemos caminar en línea recta. Este estudio hizo una prueba de que el ser humano no puede caminar en línea recta. Dice, no se sabe exactamente cuál es la razón. Unos tienen un pie más largo que el otro, o por cómo está organizado el cerebro. Pero dice, si no tenemos un punto fijo al cual mirar, todos los humanos vamos a caminar en círculos. Todos los humanos vamos a desviar. Terrenalmente hablando, cuando caminamos, sucede exactamente lo mismo, hermanos, cuando no estamos enfocados espiritualmente hablando. En parecernos más a Cristo, cualquier cosa nos va a desviar. También, para poder enfocarnos en la meta, tenemos que reconocer nuestro esfuerzo diario. Hermanos, hemos visto la importancia de dejar nuestro pasado. Hemos visto la importancia de reconocer cuál es nuestra verdadera meta. Pero, ¿de qué me sirve toda esta información si yo no la voy a poner en práctica día a día? En el versículo 13 dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome por lo que queda adelante. Ok, hermano, ya sé, tengo que dejar lo que quedó atrás, tengo que enfocarme en la meta que es Cristo. ¿Ahora qué hago? Me extiendo a lo que está adelante, día a día. Para que nosotros podamos estar enfocados, tenemos que reconocer nuestro esfuerzo diario. El conocimiento que obtenemos de la palabra de Dios debe impactar nuestros corazones y convencernos de la necesidad de actuar diariamente. Romanos 12, del 1 al 2, nos dice que el proceso de llenar nuestras mentes con el conocimiento de Dios no solo nos acerca a la semejanza de Cristo, sino que la obediencia a ese conocimiento que yo dejo en mi mente debe alinearse a la obediencia a la voluntad de Dios en el día a día. Mire lo que dice el pasaje. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino, mire que dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que reconocer ese esfuerzo diario, hermanos, que viene a través del conocimiento de la palabra de Dios a la acción, a la acción. Tenemos que reconocer que necesitamos de este esfuerzo diario para poder lograrlo. Los atletas se entrenan para poder correr esta carrera día a día. Eso requiere disciplina. Así es que el enemigo nos está atacando constantemente. Yo les dije que se imaginaran al inicio de que alguien está con una flecha apuntándonos. ¿Qué tal si nos lanza un dardo
¿Estamos listos para poder esquivarlo con el escudo de la fe? El enemigo nos está atacando, hermanos. Y por eso Pablo dice, olvido lo que queda atrás. Lo que oré ayer no me sirve para hoy. Hoy yo me enfoco para esforzarme día a día. Así es que, ¿cómo lo puedo hacer? No hay un proceso mágico para esto, hermanos, leyendo y practicando la palabra de Dios todos los días. Orando a Dios y meditando en su palabra todos los días. Una compañera me compartía la siguiente frase y dice, el cristianismo es verdad, pero verdad en acción. El cristianismo es verdad, pero verdad en acción. ¿De qué forma nosotros vamos a aplicar lo que escuchamos? Parece que estamos predicando al aire, donde, ok, hermano, me tengo que enfocar. Hermano, esto es de vida o muerte para nuestra alma. El enemigo está tratando de desenfocarnos. En la ocupación excesiva, tengo demasiado trabajo, no tengo tiempo, nos desenfoca de esa manera. ¿Cuántas maneras no hay hoy de desenfocarse? Y el desenfocarse, hermanos, tiene que ver con no vivir en santidad. Cualquier cosa que me aleje de la voluntad de Dios es estar desenfocado. Por eso, como seres humanos, nosotros tenemos que esforzarnos día a día, enfocados en parecernos más a Cristo. ¿Qué tanto nos hemos esforzado por buscar a Dios en oración, en lectura de su palabra y estar cerca de Él? Así nos vamos a parecer más a Cristo. Así vamos a impactar el mundo. Así vamos a provocar un movimiento de adentro hacia afuera y no contrario. Solo de esta manera. Recuerdo, un primo se fue para Estados Unidos de forma ilegal. Estuvo como 3 meses en México. Yo lo guardó, él llegó. Y cuando llegó allá, hicimos una videollamada. Y él comenzaba a hablar con palabras mexicanas. Él hablaba con su vocabulario mexicano y para nosotros era muy chistoso y divertido verlo a él hablar con sus palabras mexicanas. Y yo le decía, ¿por qué vos? Y me dice, vos, es que en la prisión donde estuve solo los mexicanos sabían. Digo, cuanto más tiempo pasemos con alguien, más nos parecemos a él. Cuanto más tiempo pasemos con Cristo, más nos vamos a parecer a Él. Más vamos a impactar el mundo, más nos vamos a estar en su misión. El Seminario Teológico Amigos Berea, yo siempre he dicho, hay mucha rutina ahí. Hay un horario desde las 5:30 hasta las 9:30 de la noche establecido. Y tenemos que tener cuidado como estudiantes, en no caer en la rutina y olvidarnos de lo que realmente importa, de tareas, de trabajos, de esto, de lo otro, y no pasar tiempo de comunión con Dios. Y por último, tenemos que reconocer, hermanos, nuestra recompensa final. Y quiero que leamos juntos el versículo 14 del capítulo 3. Dice Pablo, ahora entonces, ¿qué hago? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Podemos estar enfocados en la meta, reconociendo nuestra recompensa final. Yo quiero que usted medite en las palabras, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto, hermanos, se refiere al tiempo cuando Dios nos llame a cada creyente al cielo, a su presencia, para recibir el premio que ha sido imposible alcanzar en esta vida terrenal. Este proceso de vidas santas, ese nivel de perfección que leíamos en Mateo, nadie lo puede alcanzar en esta tierra. Solo lo podemos alcanzar en nuestro destino y glorioso final, en nuestra resurrección en Cristo Jesús. No me voy a esforzar en esta tierra, pero ese premio del supremo llamamiento, hermanos, se va a alcanzar, esa perfección se va a alcanzar solo cuando yo resucite en Cristo Jesús. Mientras estemos en este cuerpo mortal, no vamos a alcanzar esa perfección. Y es por eso que nosotros tenemos que reconocer nuestra recompensa final, esa esperanza eterna en Cristo
Jesús. Y esto, hermanos, nos debería de llenar de esperanza. El vivir enfocados para parecerme más a Cristo. El olvidar lo que queda atrás. El enfocarme en lo que está delante. Pero sabiendo que si muero en Cristo, ese camino estrecho, esa carrera, hemos alcanzado la meta. La meta de todo hijo de Dios es estar en su presencia. Es tener cuerpos glorificados donde vamos a estar en una semejanza a Cristo. El libro de Filipenses, la palabra clave, ¿sabe cuál es? Yo lo investigaba. Es gozo. Pablo les dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. En este mismo libro. Pablo les dice esto, hermanos, desde una prisión. A una iglesia que está en persecución por el imperio romano. Esto nos enseña que nuestro gozo no depende de las circunstancias, sino de mi relación con Dios. Mi gozo debe estar siempre, aun si muero, en mi relación con Dios. Porque esa muerte en Cristo, si yo muero en Cristo, es mi meta final. Es el supremo llamamiento. Cuando en la resurrección estemos con Él, hechos a su semejanza. Nuestro llamamiento es un llamamiento supremo, que lo comenzamos desde el momento en que aceptamos a Cristo Jesús. Se nos olvida. Cuando vemos las biografías de los grandes de la fe, aún el mismo Jesús se apartaba para estar a solas con el Padre. Nosotros no hemos entendido la importancia que esto tiene, hermanos. Nos hemos desenfocado a través de la vida cristiana, con programas. Es triste ver la iglesia afligida porque un gobierno va a traer esto o lo otro. Es triste ver a una iglesia que se pone angustiada porque hay señales del fin. Hermanos, ese es nuestro llamamiento supremo. Deberíamos de esperarlo con ansias. Si viene persecución, gloria a Dios. Porque ahí se va a demostrar que tanto nos parecemos a Cristo, de estar dispuestos a ir hasta la muerte por el mensaje de la cruz. Actuamos muchas veces como que si a Dios se le salen las cosas de control. Pero hermanos, debemos estar enfocados en parecernos más a Cristo. De ahí van a surgir muchas otras cosas por añadidura. El vivir enfocados, el parecernos más a Cristo, implica reconocer nuestra condición espiritual actual. Olvidar el pasado, entender cuál es nuestra verdadera meta, enfocarnos diariamente en buscar a Dios y reconocer nuestra recompensa final, que es nuestra resurrección en Cristo. Yo le quiero preguntar en esta oportunidad y donde usted está, ¿de qué manera, desde el momento que aceptó a Jesús, ha crecido en semejanza de Cristo? Este es el don del supremo llamamiento, hermanos, y todos hemos fallado. Yo estoy acá predicando ante una cámara y yo digo, no me siento digno de estar hoy acá. Yo digo a la misma vez que Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás. Me aferro a lo que dice 1 Corintios 5:17, que en Cristo soy nueva criatura y lo intento nuevamente y sigo adelante. Y yo sé que cuando esté cerca de Cristo voy a poder impactar el mundo como Él quiere. Yo sé que cuando esté cerca de Cristo voy a provocar el avivamiento que tanto queremos. Yo sé que cuando esté cerca de Cristo voy a poder ir a las naciones y predicarle de Él. Aún en lo indigno, aún en ese nivel de perfección que no he alcanzado. Yo sé que estando cerca de Cristo podemos hacer su voluntad mientras estemos en esta tierra. Por eso es importante, hermanos, que estemos enfocados. Yo le quiero preguntar, ¿de qué manera de hoy en adelante usted va a enfocarse más a Cristo? Hermanos, el trabajo es importante, la familia es importante, pero nuestras almas es más importante. La misión que Dios nos ha dado es más importante. Somos peregrinos rumbo a nuestro verdadero hogar. Aquí solo estamos de paso. Por eso hoy le digo de que nada sirve haber escuchado esta meditación si no vamos a ponerlo en práctica. ¿Qué va a acomodar? ¿Horarios? ¿Qué va a acomodar? ¿Asistir a la iglesia? ¿En parecerse más a Cristo? Eso es decisión que usted tiene que tomar basado en lo que el Espíritu Santo ha hablado en su vida. Y quiero terminar con un tiempo de oración en esta oportunidad. Ahí donde usted está. Padre,
Te damos gracias. Gracias, oh Dios, porque desde antes de la fundación del mundo, tú pusiste tu mirada en cada uno de los que hoy te escuchamos. Gracias, Padre Celestial, porque por el sacrificio de Jesús en la cruz, hoy tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Padre Celestial, gracias por habernos alcanzado, Padre Celestial, y hoy tener una vida eterna. Padre, el iniciar esta carrera en semejanza en ti requiere muchos desafíos. El enemigo nos va a estar atacando. Requiere ponernos la armadura diariamente. Yo te pido, Padre, que nada en esta vida nos impida poder acercarnos cada día más a ti. Nada, Padre Celestial, relaciones, trabajo excesivo. Padre Celestial, nos olvidamos de lo que realmente importa. Yo te pido para que acomodemos nuestros horarios, que podamos tener acción, oh Dios, y que podamos experimentar el gozo de estar cerca de ti, de poder experimentar que el gozo no depende, Padre Celestial, de las circunstancias externas, sino de cuánto yo estoy cerca de ti. Padre, que podamos tomar decisiones para poder parecernos más a ti, para poder estar enfocados en la meta, y esa meta eres tú, Cristo Jesús. Y te damos gracias porque nos has alcanzado. Te damos gracias, Padre, porque nos has dado esa salvación. Y, oh Dios, qué lindo va a ser el día que tú nos digas: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de mi Señor. Padre, gracias te damos en esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo de meditación que nos ha podido tener en esta oportunidad. Para mí ha sido un privilegio, un gozo poder compartir a través de este medio, y espero poder en una ocasión pronta poder estar con ustedes en sus casas o donde sea que estén. Dios me los bendiga.